Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 17. De manera alternada dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Todos. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles en esta mañana acerca de Ana, una mamá ejemplar. Estamos celebrando el Día de las Madres y encontramos acá a Ana, que era una mamá ejemplar. ¿Por qué fue Ana una mamá ejemplar? Número uno, porque fue una mamá afligida. Dice ahí en el versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y eso nos trae mucha aflicción, amén, porque cuando comemos y bebemos nos trae alegría. Pero ella estaba triste, y dice: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana estaba afligida. Versículo 11, ella está orando y ella está diciendo: Jehová, si te dignares mirar ¿a qué? A la aflicción. Tenía Ana varias aflicciones. Una de ellas era que cuando ella estaba casada con su esposo, con su marido, dice la palabra de Dios que no habían podido tener hijos. Y entonces dice la Biblia que Elcana, al ver que no han podido tener hijos, se le ocurre una idea y dice: bueno, me caso con alguien más, y con esta Penina sí ahora puedo tener hijos. Y ahora Penina se vuelve en rival de Ana. Versículo 6 dice la Biblia: ¿y su qué? Rival. No era su compañera, no era su amiga, que salían al shopping y decían: vamos a comprarnos unas zapatillas. No iban al mercado juntas, no iban al pedicure juntas, no iban a que les cortaran el cabello juntas, no iban allá afuera a dar una vuelta juntas. Eran rivales. Era una aflicción de su espíritu esta mujer Penina. Y también en aflicción porque en el versículo 15 dice que cuando le dice en el versículo 14, Elí le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Quién le estaba diciendo esto a Ana? Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. ¿Cuántos hijos tenía Elí? Tenía dos, Ofni y Fines. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Se portaban mal. ¿Alguna vez Elí regaña a sus hijos? No. Y viene con Ana, una mujer espiritual, una mujer que viene y se acerca a Dios y se pone de rodillas. Y mientras está orando Ana,
Elí ve a Ana que está ahí orando y está, bueno, él piensa que está ebria, borracha, y Elí dice, igual que las amantes de mis hijos cuando vienen aquí al templo y se emborrachan, así es esta mujer. Pero en vez de regañar a sus propios hijos, en vez de regañar a las mujeres que llegaban y cometían blasfemia en ese lugar, viene y habla con Ana y la regaña y le dice borracha. Hermana, ¿qué tú harías que cuando tú vinieras al templo a orar yo te dijera borracha? ¿Regresarías? Algunos dirían, bueno, yo no regreso. Nada, regresarías porque sabes que no lo voy a decir. Pero Ana pudo haberse levantado, pudo haberse puesto de pie y haberle dicho sus cosas a Elí. Amén. Le pudo haber dicho, usted juzgón, está juzgando, yo no he hecho nada, y cuando vienen sus hijos usted no les dice nada, y yo vengo a orar, estoy derramando mi corazón a Dios y me dice esto, nunca más regreso a la iglesia. Bien lo pudo haber dicho Ana, pero Ana era una mujer en aflicción, una mujer que fue a Dios en aflicción. Salmos capítulo 119 versículo 49. ¿Sabes, hermano? Dios ve tu aflicción. Dios ve las pruebas por las cuales tú estás pasando. Y cuando vas en aflicción, en vez de irte a quejar a otro lado, ve a Dios y Dios te va a escuchar. Salmos capítulo 119 versículo 49 dice: Saín, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, la palabra de Dios, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha ¿qué? Vivificado. La palabra de Dios me vivifica cuando estamos en aflicción. Ahí en el versículo 92, Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hermano, hermana, estás en aflicción, ve a la palabra de Dios. Estás en aflicción, Dios se acuerda de nosotros. Segundo libro de Reyes capítulo 13, en el versículo 14. Lo estaba leyendo creo esta mañana. Segundo de Reyes capítulo 13, en el versículo 14. Dice la palabra de Dios, segundo de Reyes capítulo 13 versículo 4. Dice la Biblia: mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró ¿qué? La aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía, y dio Jehová salvador a Israel. Hermano, hermana, cuando tú estás en aflicción, tú eres alguien especial a los ojos de Dios. Con tal de que tú no estés quejándote siempre. Podemos estar en aflicción, pero debemos de ir a Dios con esa aflicción. Número 2, no solamente Ana fue una mamá afligida. Número 2, Ana fue una mamá amada. Dice la Biblia en el versículo 19 de donde estamos, primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 19. Dice la Biblia: y levantándose de mañana. Bueno, vamos a ir a lo que le dice Elí en el versículo 17. Elí le contesta cuando Ana le dice: mira, no estoy borracha, no soy una mujer impía como tus nueras, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado. Y entonces Elí le contesta: ok, ve en paz y Dios te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 18. Y ella dijo: halle que tu sierva gracia delante de tus ojos. Ella no se enojó contra Elí, ella no le dijo sus cosas a Elí, ella respondió bien. ¿Cuántas veces
No queremos responder mal cuando alguien nos dice algo y lo que deberías de hacer es responder bien. Aprende a contestar bien. Y dice la Biblia, versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y Jehová se acordó de ella. Ana fue amada por su marido. Regresen conmigo en el versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Ana era una mujer especial. Ana era una mujer amada por su esposo. Ana era una mujer amada por su hijo Samuel. Ella después tiene a su hijo Samuel, y Ana era amada por su hijo Samuel. Y también la Biblia dice en el versículo 21 del capítulo 2, 1 Samuel 2:21: y visitó Jehová a Ana nuevamente, y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos hijos? 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. De tal manera que Ana tuvo más hijos, y Ana fue amada, no solamente por uno, no solamente por 2, sino aquí tenemos a 5 hijos más que Ana tuvo, y Ana fue amada. Fue amada por Dios, porque Dios contesta su oración. Hermano, hermana, somos amados por alguien. Cuando tú creas que nadie te ama, recuerda que hay alguien en el cielo que te ama tanto. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De repente decimos, y tenemos unos labios de puchero, y decimos: nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me ama. Sí, hay alguien que te ama, y es Dios. Dios te ama. Y cuando tú piensas que nadie te ama, Dios nos ama, y Él te ama con un grande amor desde el principio, con un amor eterno. Dios nos ha amado. Él te ama. Y por eso dice la palabra de Dios que debemos de regresar a la Biblia para poder recordar cuánto Dios nos ama. Mi esposa me escribió una cartita, y cuando se me olvida que mi esposa me ama, abro esa cartita y recuerdo que ella me ama, porque hoy no me ha dicho que me ama y me siento tan desamado. Pero Dios nos ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Él no es como nosotros. Cuando le decimos ahí en el día de nuestra boda, nos casamos y le decimos: te amo, y cuando deje de amarte, te lo hago saber. Ya nunca más le dices a tu esposo o a tu esposa que la amas. Dile que la amas. Pero no hay mayor amor que que alguien dé su vida por su amigo. ¿Y sabes qué? Jesús dio su vida por nosotros. Dios nos ama. Fue amada. Número 3, Ana fue una mamá que se arrodillaba. Ella se arrodillaba a orar a Dios. En el versículo 10 dice la Biblia de 1 Samuel capítulo 10: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 12: ella oraba ¿qué? Largamente. No solamente oraba 3 minutos, 5 minutos. ¿Cuánto será orar? Largamente. Ana pasaba tiempo con Dios. Ana se arrodillaba y pasaba tiempo con Dios, de tal manera que Ana era una mamá ejemplar. Sabes, mamá, tú puedes ser una mamá ejemplar cuando te arrodillas y tus hijos ven, cuando entran ahí al cuarto y ven que mamá y que papá también están de rodillas orando a Dios. Ana oraba, y no oraba un ratito. Ana oraba largamente. Largamente Ana
oraba. ¿Qué debemos de hacer de este ejemplo de Ana? Y no solamente de ella, es algo que Dios me dice: orad sin cesar. Debemos nosotros de orar más, de aprender a orar más. Qué bendición que no solamente Ana oraba y oraba largamente, pero las oraciones de Ana eran contestadas. Y si las oraciones de Ana eran contestadas, podemos saber que Ana nunca pidió que le cayera un rayo a Penina. Amén. Porque si no, ya la Biblia nos lo hubiera dicho. Pero ¿qué tal si Ana hubiera pedido: manda un rayo para esta mujer Penina, que ni siquiera puedo pronunciar su nombre, la susodicha? Era su rival. ¿Quién afligía a quién? Dice la Biblia que Penina afligía a Ana. ¿Hizo bien el Cana en casarse con otra mujer? No, no hizo bien. Pecó contra Dios, pero Dios trajo una mayor bendición a Ana. Hermano, hermana, Ana era una mamá ejemplar. Pedía a Dios, se arrodillaba, suplicaba a Dios, buscaba el rostro de Dios. Cuando estés en aflicción, hermano, hermana, arrodíllate. En vez de ir y pelearte con Elí, ella no le dijo: pero ¿qué no ves mi aflicción? ¿Qué no ves cómo sufro? ¿Qué no ves? Ustedes todos hombres, todos son iguales, todos son así. Ella se pudo haber levantado, se pudo haber puesto de pie, le pudo haber dicho sus cosas a Elí, pero ella puso todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. Debemos nosotros de aprender de Ana. Hechos capítulo 9, en el versículo 40, dice la palabra de Dios. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Pedro se puso a rodillas y empezó a orar a Dios. Hechos capítulo 20, en el versículo 36, dice la Biblia: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El siguiente versículo que les voy a dar me gusta mucho. Hechos 21:5. Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas, ¿en dónde? En la playa. No es bíblico orar en Puebla, sí es bíblico orar en Cancún, en las Bahamas, en Hawái. ¿Qué estamos haciendo acá, hermano, hermana? Pero dice que se pusieron de rodillas en la playa y comenzaron a orar. Qué bonito ha de ser de rodillas en la playa, amén. Pero donde sea, no importa el lugar, podemos nosotros arrodillarnos. El pastor Córdoba Pastor Córdoba creo que nos hablaba acerca de postrarnos a Dios. También el pastor Galván, de postrarnos y orar a Dios. Hermano, hermana, tenemos nosotros que arrodillarnos, dejar nuestro orgullo. Sí, podemos caminar orando, podemos manejar orando. Durante la semana de oración y la cadena de oración, a mí me tocaba orar de 12 a 12:30, pero estaba aquí en la iglesia, en donde todo el mundo me iba a distraer. Y entonces me fui al río. No me fui a nadar, pero fui al río, caminé media hora mientras estaba orando, con esa frescura del río que daba, ¿verdad? Y pero uno puede orar caminando, uno puede orar manejando, orar y orar y orar y orar y manejando. Los que tienen carro, uno puede orar media hora, 40 minutos. Si vives en la Ciudad de México, hermano, hermana, y me estás viendo en ese tráfico de 5 horas,
Cuando sales a las 3 de la madrugada y entras a las 8 de la mañana a tu trabajo en la Ciudad de México, puedes orar por 5 horas, amén. Y luego cuando sales a las 7 de la tarde y llegas a las 12 de la noche a tu casa, puedes orar por 5 horas en el metro, en el camión, en todo lugar. Con manos santas podemos levantar nuestra oración a Dios y orar a Dios. Esta mujer era una mujer ejemplo, arrodillándose. Ella estuvo dispuesta a ir hasta el templo. Ella aún tenía fe en Dios, a pesar de lo que ella estaba viendo en Elí y sus hijos desordenados. Y esa no es una razón para dejar los caminos de Dios, y tampoco es una razón para tener pastores con familias desordenadas. Pero simplemente estoy diciendo que Ana tenía su fe en Dios, puesta en Dios. ¿Cuántas veces te llegas a desanimar cuando ponemos nuestra mirada en los hombres y los hombres fracasan y caen? Pero sabes, pon tu fe en Dios y Él nunca te va a decepcionar. Ana tenía fe en Dios, a pesar de que Elí no era el pastor que tenía que ser. Ella estuvo dispuesta a hacer un pacto con Dios para aún decirle a Dios: Señor, estoy orando y te pido que me des un hijo. Y dice ahí, versículo 11: y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva ¿qué? Un hijo varona. No, porque no hay hijos varona. Un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová. ¿Y cumplió Ana o no cumplió el pacto que hizo con Dios? Lo cumplió. Para aquellos que no escucharon el mensaje del pastor Galván, tienes que comprar ese mensaje. De que debemos de guardar los pactos que hemos hecho con Dios. Ana guardó su pacto con Dios. Versículo 27, ve lo que dice ahí. Versículo 27, regresa ahí con Elí. Versículo 25, matando el becerro y haciendo una ¿qué? Barbacoa, una barbacoa. Y dice, trajeron el niño a Elí y trajo unas Coca-Colas. Versículo 26, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Mira, no lo ofendió. No ofendió a Elí. Le dijo: Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Ana era un ejemplo de oración. Y era un ejemplo de oraciones contestadas. Yo pues lo dedico también a Jehová. Ella oró y oró específicamente. Oró con aflicción en su corazón. Y le dijo: Señor, si tú me das esto, este niño, yo lo voy a dedicar a ti. Y ella lo cumplió. Número 4. Ana fue una mamá alegre. Ve lo que dice el versículo 18. Versículo 18, y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo ¿qué? Más triste. Regresa a casa y empieza a comer y dice la Biblia: no estuvo más triste. Cuando Hudson Taylor, antes de irse a China, más o menos a los 14 años de edad, todavía no era salvo. Él iba a la iglesia, pero no era salvo. Tenían devocionales con su familia por allá del año 1840, pero no era salvo. Su hermana comenzó a orar por su hermano. Su hermana menor de 12, 13 años comenzó a orar por su hermano y empezó a escribir en su diario: voy a orar por mi hermano 3 veces al día para que sea salvo. Su mamá, unas cuantas semanas antes, se fue a visitar a su prima que vivía como a 2 horas de camino. Y se fue por algunos días.
Y un día, mientras ella estaba orando a Dios y pidiéndole a Dios: oh Señor, te pido por mi hijo Hudson, que pueda ser salvo, te pido por favor. De repente dejó de orar, porque Dios trajo paz a su corazón. Y Dios le dijo a ella: ¿sabes qué? Hudson, tu hijo ahora es salvo. Ese día, Hudson Taylor, sabiendo que si se quedaba en la casa con su papá le iba a decir: haz esto, haz aquello, limpia esto, limpia aquello, Hudson tomó un libro y lo llevó con él y se fue al campo y empezó a leer. Y en ese libro, al final, tenía el plan de salvación. Y ese libro hablaba que la sangre de Cristo es suficiente. No hay otra cosa más suficiente que la sangre de Cristo. Y Hudson empezó a leer: la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. Y en ese momento, mientras su mamá estaba orando, mientras su hermanita por un mes estaba orando por él, Hudson Taylor arrodilló, se puso de rodillas y le pidió a Dios salvación. Y le dijo, y se dijo entre sí: le voy a dar esta noticia a mi mamá, no le voy a decir a nadie. Y cuando llegó su mamá unos días después, le dijo, cuando ella iba entrando: mamá, te quiero dar una noticia. Y su mamá le dijo: hijo, yo ya sé cuál es la noticia. Pero ¿cómo puedes saber cuál es la noticia si todavía no te digo cuál es la noticia? Hijo, yo ya sé cuál es la noticia. Fuiste salvo. Y Hudson no lo podía creer. ¿Cómo es que mi mamá supo que yo fui salvo ya? Y fue y le preguntó a su hermana: ¿tú le dijiste? No, yo no le dije nada. ¿Quién le dijo? Dios le había dicho a su mamá. Su mamá estaba orando y Dios le dijo: hey, tu oración es contestada. Y ahora era una mamá alegre. Ana fue a su casa y dice: y comió y no estuvo más triste. Sabes, yo creo que mientras estaba comiendo, mientras estaba en su casa, disfrutando de unas semitas, está comiendo o está en su casa, quizás está orando más, y Dios le dice: Ana, tu oración ha sido contestada. No estés más afligida, Ana. Y dice la Biblia: y Ana no estuvo más triste. Ana fue una mamá alegre. Dice Isaías 54:1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. Regocíjate cuando sabes que Dios te escucha. Regocíjate cuando recuerdas que Dios te ha salvado. Regocíjate cuando sabes que Dios está ahí a tu lado. Regocíjate cuando estás en medio de problemas. Regocíjate porque tenemos a un Dios que no nos da la espalda, sino un Dios que nos ama y que contesta la oración. Por eso debemos de regocijarnos. Santiago capítulo 1 versículo 2. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estés a través de diversas pruebas, regocíjate. Ana era una mamá alegre. Número 5, Ana fue una mamá que adoró a Dios. Adoró a Dios. Regresando a 1 Samuel capítulo 1 versículo 19, dice la Biblia: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Ana adoró a Dios. Ana adoró a Dios. Y hay varias maneras de adorar a Dios. ¿Sabes que cuando damos nuestras ofrendas adoramos a Dios?
¿Sabes que cuando damos nuestros diezmos adoramos a Dios? ¿Sabes que con el simple hecho de venir a la iglesia adoramos a Dios? Cuando cantamos estamos adorando a Dios. Cuando le decimos a Él, digno eres de toda gloria, estamos adorando a Dios. Cuando David recoge una ofrenda para construir el templo y David empieza a decir, oh Dios, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y empieza David a glorificar y adorar el nombre de Dios. Hermano, tenemos que reconocer que Él es Dios y tenemos que adorarle más. Y cuando venimos a la iglesia tenemos que adorarle con un corazón sincero de agradecimiento, porque Él nos ha salvado. En el cielo vamos a adorar a Dios, vamos a pasar miles y miles y miles y miles y miles de años adorando a Dios. Y si no te gusta cantar aquí en la tierra, ¿cómo le vas a hacer allá en el cielo? Oh, pastor, pero las de Chente, esas sí me gustan. No, comienza a adorar a Dios acá. Adora a Dios. Él es nuestro Salvador. Él es digno de alabanza. Él es digno de toda honra, gloria y honor. No hay nadie más que se merece nuestra alabanza. No hay nadie más que se merece la gloria. Solamente Dios, nadie más. Oh, pero viene Luismi. Adoramos al hombre. ¿Y qué de Dios? No, adora a Dios. Ella fue una mamá que adoró a Dios. Número 6, fue una mamá agradecida. Ana fue una mamá agradecida cuando ella dio a luz. Dice la Biblia que lo trajo a la casa de Jehová. Versículo 24. Lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y lo trajo y dio gracias a Dios. Y dice, yo lo dedico a Jehová. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. De tal manera que Ana comenzó a adorar a Jehová. Ana adoró y fue agradecida, oró a Dios. Ana estaba agradecida. No le dijo, ay Señor, mira aquí Penina tiene tantos hijos, a mí me has dado uno, no te lo voy a dar ahora. No, Ana fue una mujer agradecida. El único hijo que ella tenía hasta ese entonces, ella se lo dio a Dios. ¿Qué harías tú? Ay, es que son los únicos 10 pesos que tengo. Dios sabe, necesito comprarme mi coca y mis barritas. Dáselos a Dios y Dios te va a dar más. Ella estaba agradecida con su único hijo. Y Dios hizo más con ese joven Samuel de lo que ella hubiera podido hacer si ella se lo quedaba para sí. Oh, y es que si lo doy a Dios, y si mi hijo se rinde al Señor, y si mi hija se rinde al Señor, ¿qué va a ser de mí? Voy a ser pobre, y por eso tuve este hijo, para que me sacara de la pobreza y fuera millonario. ¿Sabes cómo se llama eso? Codicia. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Y no puedes alcanzar porque no pides. Y pides, pero pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿quién te enseñó que la amistad con el mundo está bien? Eso es lo que dice Dios.
la codicia. Y codiciamos el tener más. Pero Ana dijo: ok, aquí está mi hijo. Oré por él. Dios me dio a este hijo. Señor, gracias. Y lo llevó a Elí. Bien pudo haber dicho: Elí es un pastor cretino. No, ella no se lo prometió a Elí, ella se lo prometió a Dios. Y sabes, cuando Dios ahora tenía, porque la palabra de Dios escaseaba, 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, cuando la palabra de Dios escaseaba, ¿sabes con quién habló Dios ahora? Con Samuel. Y Samuel era un niño bien educado, porque cuando escuchó que alguien le dijo: Samuel, ¿qué hizo Samuel? Ay, este pastor cretino, Elí, eso es lo que le decía mi mamá a este pastor. ¿Sabes por qué tus hijos critican tanto dentro quizás aún de la iglesia? Por todo lo que hablas mal fuera de la iglesia. Elí no era un buen pastor, pero Ana, yo creo que nunca habló mal de Elí. Ana se concentró a decirle a Samuel: Samuel, cada vez que el pastor te llame, tú vas bien rápido, te levantas y corres hacia él. Ana era una buena mamá. Número 7, Ana fue una mamá alabada. Alabada. Todos vieron el hijo que ella crió y dijeron: wow, mira ese niñito Samuel. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá? Oh, ¿será Penina? No, no es la mamá, no es Penina. La mamá se llama Ana. ¿Y dónde andarán los hijos de Penina? Andan allá en el mundo. ¿Y dónde está el único hijo de Ana? Oh, el único hijo de Ana anda en la iglesia, sirviendo a Dios, echándole ganas. ¿Y quién era alabada? No, el Cana no mucho. Tenía un poquito de un mal testimonio por ahí. Pero Ana era alabada. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Sabes? Tus hechos hablan más que tus palabras. Y Ana fue alabada. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por el testimonio de Ana, que bien pudo haber tenido amargura en su corazón contra ti, contra Elí, contra sus hijos, contra el cristianismo, contra su marido, contra todo.